Dice el Señor, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le plació darnos el reino. Amén. No temáis, dice el Señor en esta noche. Amén. Invito a los músicos si quieren descender. Sabe que escuchaba la alabanza y alentaba mi corazón, amén, porque todos tenemos miedos, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos dudas. También escuchaba el testimonio de la hermana Mónica que decía, Dios abrió la puerta y tengo otro trabajito, amén, y qué humildad, amén, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Por eso me daba esa palabra, amén, cuando escuchaba y decía, no temáis nada pequeño, amén, porque todo está en las manos de Dios, amén. Nuestra necesidad, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros hijos, nuestro trabajo. Cuando nosotros le damos nuestro corazón al Señor, todo queda en las manos de Él, amén. Así que les aliento, iglesia, no temas, siga adelante. Vamos a compartir la palabra, amén, que está en Mateos 10:5, amén. Sabe que hoy primera vez que me ha pasado hace mucho tiempo, no tenía palabras, siempre leo la Biblia todos los días, trato de leer, y no encontraba el mensaje, no sabía qué dar, porque no es subir y alentarle o exhortarle, porque a mí me parece. Entonces decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Si vos no me hablás, no tengo nada que dar, no sé yo qué hablar, porque hay una necesidad en los corazones. Y 7:10 me subo arriba y empiezo a orar y le digo, Señor, abrime entendimiento, dame una palabra, tengo temor. Y ahí llegó la voz de Dios y me dio la palabra, amén. Y me fue confirmando a través de los agradecimientos, que hablaba del proceso, que hablaba del cuando Dios te escoge, amén. Y digo, gracias, Señor. Porque cuando Él te da la palabra, uno ya confía en que fue Dios. Pero también, como ser humano, a veces pedimos confirmación como Gedeón, amén. Estamos ahí con el vellón, a veces llueve o no llueve, amén. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor, amén. Y también le quiero agradecer a Dios porque me da el privilegio de estar predicando delante de mi papá, amén. Que Él fue el que vio mi miseria. Yo viví el último año y medio que estuve fumando pasta base en la casa de él, en el estado más miserable que un ser humano puede estar, en la miseria, en lo peor de lo peor. Yo vivía con él. Y sabe que él podía haberme echado y dicho, hijo, ya sos grande, me estás gastando, me estás usando todo, un desastre hacía en la casa. Y sabe que él me cuidó, me tapaba, él se preocupaba que me levante, que cómo me acostaba, todo. Y yo le doy gracias por la vida de él, amén. ¿Por qué? Porque Dios lo puso justo, porque quizás no estuvo porque mi mamá se separó de él cuando yo era chico. Pero Dios, mire lo que hizo, que el transcurrir de tantos años lo puso en el momento justo para que esté conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por él, por mi suegra, por Ángel, amén. Y más que decir por mi esposa, que siempre está al lado mío, amén, dándome fuerza y alentándome, amén. Así que vamos a orar para que la palabra sea de bendición. Ore por mí, para que sea Dios, amén. Que no sea yo, que sea el Señor, amén. Padre Santo, Padre amado, me pongo delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que esté tomando dominio y control de mi vida, de mis labios, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, Padre. Porque tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y que cada uno pueda recibir la palabra, Señor. Y pueda ser implantada, Señor. Y pueda dar frutos, Señor. Y que cuando salga esta palabra, Señor, esa semilla empiece a crecer y a crear raíces, Señor, y empiece a dar frutos espirituales, frutos de fe, frutos, Señor Jesús, de arrepentimiento, frutos de poder, frutos de santidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos porque sin ti no podría estar aquí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a compartir la palabra que dice misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Punto. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Tremenda palabra hablada por nuestro Maestro, nuestro Señor. Yo siempre digo, yo he estudiado 5 materias, no tengo muchos años en estudio bíblico, pero tuve a mi mejor maestro, que fue Jesús. Y Él me enseñó a través de caídas, a través de golpes, a través de errores, a través de dificultades. Él me enseñó cómo caminar y me enseñó su palabra. Entonces, su mejor maestro tiene que ser Jesucristo. Amén. Usted puede conocer la Biblia, tener teología, tener conocimiento de distintos libros, pero su maestro tiene que ser Jesucristo. Porque la letra sin el Espíritu mata. Amén. Pero la letra con el Espíritu te lleva a la vida eterna. Amén. Dice su palabra que a estos 12 Jesús les dio instrucciones. Amén. Y sabe que Él eligió a sus 12 discípulos. Y hoy el Señor te ha elegido a ti. O usted tiene que tomar esta palabra. Hoy el Señor lo ha elegido a usted. Sea varón, sea mujer, sea niño. El Señor lo ha elegido a usted. Y sabe que las instrucciones de Dios es la palabra de Dios. Nosotros podemos ver y entender, todos tenemos maneras distintas de predicar, pero se predica la palabra. Te puede gustar, no gustar como predico yo, como predica la hermana, como predica Adrián, como predica, pero es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tomarla porque son las instrucciones que Dios te dio. Pero sentite un discípulo de Dios, sentite un escogido de Dios, para poder levantarte. ¿Sabe que Dios me hablaba? Que muchos se les ha apagado el fuego del Espíritu en el corazón. Los años, las cosas que han pasado, están en la iglesia pero están apagados. Pero Dios te sigue eligiendo y Dios te sigue llamando para que le sirva. Porque Él dejó un poder grande en ti y en mí que nadie lo puede quitar. Los brujos, los hechiceros desearían tener ese poder, pero no lo tienen porque se equivocaron de lado. Pero nosotros lo tenemos a ese poder. Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Ese poder se activa con oración. Ese poder se activa buscando a Dios. Ese poder se activa con buena conducta. Ese poder se activa resistiendo a la carne. Solamente así se activa el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Y no va a haber demonio, brujo, hechicero, no va a haber nadie que va a poder tirarlo a usted. Entonces usted siéntase el llamado que Dios le está haciendo. No importa, usted puede decir, yo estoy mal, yo estoy en pecado, yo no puedo dejar esto. Hermano, yo estuve mal, en pecado, arruinado, triste, miserable, de todas las maneras vine a la iglesia. Pero Dios siguió golpeando la puerta de mi corazón. Y hoy sigue golpeando la puerta de su corazón para que usted se levante. Dios no lo quiere ver más así, hermano. Dios no lo quiere ver más así, decaído, con el semblante triste, sin servirlo. El Señor no lo quiere ver así. El Señor pagó un precio para que usted esté alegre y se levante y le crea. Él pagó un precio y ese precio, nosotros no podemos menospreciar ese precio. Yo sé que a veces la tristeza nos apaga el fuego, las preocupaciones nos apagan, pero Dios sigue ahí, más vivo que nunca, llamándolo, hermano. Así que dice su palabra, le daba instrucciones y le decía, no vayas por los gentiles ni samaritanos, sino anda a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hoy Dios le está hablando a usted, a las ovejas de Israel, a nosotros nos está hablando el Señor. Nos está diciendo, vayan, yendo a predicar el Evangelio. Hermano, hermana, nosotros tenemos el camino a la salvación y lo tenemos que compartir. No es solamente acá, nosotros a veces estamos en casa con mi esposa y llegan personas
Y a veces uno está cansado, a veces uno quiere hacer esto, quiere hacer aquello, pero uno tiene que estar al servicio del Señor, porque uno decidió servir al Señor. Entonces nosotros lo hacemos con alegría y vemos la gloria de Dios, cómo Dios se glorifica en las personas a través de nosotros. ¿Y sabe qué le voy a decir, hermano? Nunca se deje predicar por el enemigo de que yo lo quiero humillar o exhortar en mi carne. Porque ¿sabe qué? El Señor me sacó de estar madrugadas buscando pedacitos de cigarro para fumar, de estar buscando con un poquito de droga en el piso, de la miseria, de ahí donde nadie puede salir, de ahí me sacó el Señor. Entonces usted nunca piense que yo no voy a creer más que usted o que yo me siento más importante que usted. Jamás piense eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque muchas veces el enemigo predica en la mente y en el corazón y no deja recibir la palabra porque dice que se hace, ¿sabe? Yo no me hago nada, hermano, porque no soy nada. Nada. Si el Espíritu Santo se va de mi vida, yo vuelvo a ser el mismo miserable que era antes. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando subimos y predicamos la palabra, lo estamos haciendo de gracia. Y porque Él nos amó. Y porque Él nos perdonó. Y nos sigue perdonando. Porque cuando yo me bajo, muchas veces cometo errores. Y le tengo que pedir perdón al Señor. Entonces, nunca piense, hermano, hermana, que yo vengo acá y quiero darle. No, hermano. Yo quiero hablarle lo que Dios me da para que me dé fruto a su corazón. Porque eso espero cuando usted predique. Yo espero que me hable para que dé fruto en mi corazón. Yo no vengo a la iglesia a sentarme ahí porque es bonito lugar. Yo vengo a recibir y a buscar de Dios. Y yo creo que usted también viene a hacer eso. Y dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que empezar a decirle a aquellos que están apartando, que se están apartando, Cristo viene pronto. Acércate, escapá del juicio, escapá del infierno. ¿Sabe cómo yo empecé a orar en estos tiempos por mi padre, mi madre, mi hermana, mis hermanos, por mis hijos? Y le empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, ayúdalo porque tu venida se acerca y yo los veo que no están en tu camino. Y me empiezo a preocupar porque leo la Biblia y te vas a Apocalipsis y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida es echado al lago del fuego. Entonces me asusto y digo, mi mamá, mi hermana, mis hermanos, ¿qué está pasando, Señor? Mis hijos, mis dos hijos más grandes, mi hijo más grande. Una preocupación tengo. Pero siempre el Espíritu Santo trae alma que crea. Y sigamos orando. Amén. Tengamos confianza. Cuando dice esa palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Hay que creerla, aunque no lo veamos todavía. Y qué difícil es creer, porque cuando más oro, más veo a mi hijo rebelde. Y digo, ¿qué pasa, Señor? Pero hay momentos donde se quiebra y llora y me abraza. Y yo digo, bueno, este es el momento. Y a la noche sale de nuevo. Y digo, Señor, y si le pasa algo, y si algo le pasa, y le digo, Señor, por misericordia, nosotros cuídalo, Señor. Porque lo que le pase a él me va a afectar a mí. Pero tengo que entender que Dios va a tener que tratar con él para que él venga. Aunque me duela en mi corazón, yo no sé lo que le puede pasar. Pero Dios tiene que tratar con él para que él llegue. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Viste que a veces decimos, Señor, trata con nuestros hijos. Pero vos no sabés cómo Dios trata. Amén. Entonces decía, ir y predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Ese poder nos dio a nosotros, hermano, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, hermano. ¿Cómo vamos? Hoy uno escucha y dice, no, fue un endemoniado a la iglesia y dio vuelta a la iglesia y el pastor corrió para acá, corrió para allá. ¿Qué está pasando con el poder que Dios nos dio a nosotros? ¿Cómo vamos a correr nosotros de un demonio? ¿Usted sabe lo que hacían los demonios cuando pasaba Jesucristo? Venían corriendo y se hincaban de rodillas, le suplicaban que no lo saquen. Y hoy se burlan de la iglesia de Jesucristo. No, hermano, nosotros tenemos el poder, la autoridad para echar fuera demonios, hermano, para plantarnos enfrente del diablo y decirle, en el nombre de Jesús te vas. Y te vas. Y si no se quiere ir y te vas. Y en el nombre de Jesús. Y si usted ve que no pasa nada, empiece a orar y ver por qué.
¿A dónde está el punto que usted no tiene esa autoridad? Porque en la palabra Dios nos está diciendo que nos dio autoridad sobre todo demonio. Entonces, si no está funcionando, es porque la falla está en nosotros, no en el Señor. Amén. La falla está en nosotros. Yo a veces pienso, y uno que ministra acá, a veces ve que alguien por ahí se quiere manifestar y eso está bien, Dios toma el control, pero no se libera. Y siempre nosotros decimos, no, porque no quiso ser libre. Mentira, hermano, nos falta unción, nos falta ayuno, nos falta palabra, hermano. Porque cuando Jesucristo, los discípulos se paraban, el demonio se tenía que ir aunque no quiera. Dice que cuando Pablo iba caminando, la divina salió, ellos son los que predican el Evangelio. ¿Y qué le dijo Pablo? Suéltala en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo? Cayó como muerta y fue libre. El demonio quería salir, no quería salir, pero la unción que tenía Pablo hizo que el demonio salga. Entonces no es la falla de la persona, es la falla de nosotros. Y como iglesia tenemos que empezar a reconocer que nos falta unción, nos falta poder, nos falta ayuno, nos falta autoridad. Y me pongo primeramente a mí, porque yo soy una persona que ministra acá. Y a veces me siento y digo, ¿cómo puede ser? Y voy y le pregunto al Señor. Y me empieza a marcar los puntos. Porque al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Y sabe que usted dice pequeñas cosas. El otro día me iba a sentar a mirar el noticiero y siento la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Yo digo, voy a ver el noticiero, no voy a ver nada. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Voy y empiezo a preparar la enseñanza sobre el nacimiento espiritual y el nacimiento natural. ¿Sabe la tremenda presencia de Dios que sentí? Y me empezó a hablar y a ministrar el Espíritu Santo. Entonces, si vos querés que Dios te dé más, si vos querés que Dios te use, dale más al Señor. Dale más tiempo de lectura, más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda. Levantate a buscar al Señor. Amén. Porque yo le pido todo al Señor. Yo le quiero todo de Dios. Mi vida, yo no me preparo para nada, yo mi vida me preparo para el servicio al Señor y lo único que me importa es poder estar bien para que Dios me siga llevando a niveles espirituales. Porque yo ya mi vida la derroché muchos años en trasnochada, en droga, en alcohol, en un montón de cosas que perdí del tiempo. Entonces hoy yo no proyecto cosas. Así todo, hermano, así todo, Dios me bendijo de una manera tremenda. ¿Saben que hace poco yo le decía al Señor, me entra humedad porque no revoqué afuera, Señor, quiero tener la cerámica en el baño, en la cocina, Señor, quiero poner todas las ventanas arriba, la puerta? Fui a averiguar, me salía como 2 millones y algo, hermano. Yo digo, no tengo. Me voy al banco a averiguar 2 préstamos que tenía, quiero cancelarlos, no sabía. Me dice, usted puede cancelar así y llevarse cierta plata. Y paga esto, casi nada. ¿Sabe qué? Pude comprar las ventanas, las puertas, la cerámica, los cimientos, la arena, todo. ¿Y sabe por qué? Porque le dije, Señor, si tengo que vivir este año y no prosperar así, no importa. Ayúdame a poder enseñar, ayuda a las personas. Y me tomé el atrevimiento de orar por cada uno de ustedes. Usted dice, empecé a orar por cada uno de ustedes. Y tomé la carga, no soy el pastor de ustedes, pero tomé esa carga. Y empecé a orar y le dije, Señor, yo me ocupo de tu cosa, tú ocúpate de mi cosa. Pero ¿sabe cómo fue el comienzo de eso? Se me rompió la moto, se me rompió un montón de cosas, no tenía un peso, hermano. Así fue el comienzo. Y en vez de entristecerme como siempre y agarrarme una depresión, un bajón, dije, no, esta vez voy a actuar distinto. Voy a creer en el Dios que tengo. Y Dios movió su mano, hermano. ¿Y sabe por qué se lo cuento? Porque yo era un miserable que me crié en casilla, en piso de tierra, no tenía nada, hermano. Y a mi familia no le iba a dar nada porque me gastaba todo en droga y en alcohol, nada le iba a dar. Y si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted, hermano. Porque Él no me ama más a mí. Él nos ama a todos por igual. Entonces yo le aliento a que usted tome ese poder, avive el fuego. En esta noche usted le empieza a decir, Señor, aviva el fuego en mi corazón. Ayúdame a creer en ese poder que no se ve y
que no se toca, pero es más poderoso que todo lo que existe. Ayúdame. Empecemos a clamar y a creer en ese poder. Dejemos de lado la diferencia. Todo lo que podamos tener, déjalo de lado. Enfocate en el Señor Jesucristo. Mirá la cruz allá adelante. Pero no lo mires a Él crucificado, sino mirá la cruz vacía. Él está allá arriba, vivo, intercediendo por nosotros intercediendo. Para que tengamos una oportunidad. Ya no estamos en la cruz. Y el diablo lo sabe. Y está enojado. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Él lo sabe. Entonces Él no viene a tocar a mentira por pecar. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Entonces dice su palabra: de gracia das, de gracia recibiste y de gracia das. Jamás, el Señor jamás me permita cobrar o recibir un peso por hacer algo para el Señor. Porque de gracia recibí. Porque cuando nadie daba un peso por mí, el Señor dio su vida. Entonces yo no puedo poner precio ni nada. ¿Se entiende? Dios nos puede levantar y nos puede dar cosas grandes, pero el dinero pervierte. ¿Sabe que el dinero pervirtió a tantos siervos de Dios que empezaron en la fe, con la unción y el poder, y se desviaron por el amor al dinero? Y hoy están sirviendo a Satanás y al dinero en vez de a Dios. Y perdieron la unción. Y se hicieron unos mentirosos, unos soberbios, unos altivos, que solo le importa tu diezmo y tu plata. Y al Señor no le importa tu plata, le importa tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Amén. Entonces dice su palabra: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué te está diciendo el Señor? Vení, servime. No estés pensando en cambiar el coche, no estés pensando en tu pared, no estés pensando en la cerámica. Vení, servime, que vos sos digno de que yo te bendiga si vos me servís de corazón. ¿Amén? Vení, servime. Y todas tus preocupaciones, todos tus anhelos, yo los voy a cumplir. Pero cuando vea que tu corazón es recto y me sirve sin el pan y sin los peces, sino por amor a mi nombre. Entonces ahí el Señor se empieza a mover. ¿Y sabe cómo trató el Señor con eso conmigo? Porque a veces yo le servía y no tenía nada, no podía prosperar. Y digo: Señor, yo te sirvo, hago esto, hago aquello, me privo de todo. Y no puedo comprarme nada, no puedo hacer nada. Y aquellos que viven, mirá cómo hacen. Y el Señor me miraba de arriba. Tu corazón no es recto para conmigo. Entonces cuando yo pude entender y decir: no me tiene que interesar porque esto es pasajero, me tiene que interesar la salvación de mi alma, la salvación de las almas de mi familia, de la iglesia, me tiene que interesar los clavos de la cruz. Ahí pude entender y decir: Señor, perdóname. Pero ¿cómo no voy a hacer así si yo me crié en un ambiente de pobreza? Entonces uno que quería la riqueza de este mundo, cuando uno empieza a adquirir un trabajo y empieza a ver que puede, tiene dos caminos. O se va tras la riqueza o espera y sirve a Dios. Hay dos caminos, ¿no? Hay muchos que decidieron seguir el camino de la riqueza y están fríos espiritualmente. Por más que te hablen bonito, conocen la Biblia, pero están muertos espiritualmente, porque persiguieron la riqueza. En cambio, a mí me costaba, pero también mucho de ese espíritu de vago también, hermano. Entonces como que le decía: Señor, y ahí el Señor empezó: bueno, entregame tu ganancia también. Empezar a madrugar, empezar a esforzarte también. Y ahí el Señor. Porque el Señor tampoco dice, hay un proverbio que dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dice, como caminante vendrá tu pobreza. Porque a veces le pedimos al Señor: bendícenos, pero dormimos todo el día, ¿no? Entonces el Señor te mira de arriba. No es así. Tienes que esforzarte. Amén. Dice su palabra: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informáis quién en ella sea digno y posad allí hasta que se vea. Mire lo que le decía el Señor: cuando vas a algún lado, informate de quién es digno de recibir la paz. Entonces cuando vamos a algún lado,
tenemos que mirar cuál es el corazón que está ahí para recibir la palabra de Dios. Porque viste que a veces hay 3, 4, pero Dios te envió por uno. Porque a ese corazón le quiere hablar. Entonces tenemos que discernir cuándo está el corazón para recibir. Amén. Dice, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Sabe que cuando comencé la iglesia, estaba con hermanos que saludaban a las casas cuando iban? Yo no estoy tan loco. Decía, pues yo de esta parte no había leído. Pasa a esta casa, decía. Yo lo miraba, viste, que le pasó a este. Pasa a esta casa. Hola, decía. Hasta que después leí la palabra. Pero este es en un sentido espiritual, hermano. Cuando usted llega a una casa, Señor, bendice la casa. Libera esta casa. Santifica esta casa. Y uno empieza a orar, amén. Pero ¿sabe lo terrible de esta palabra? Cuando dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire lo tremendo que es cuando alguien no acepta la palabra de Dios. Porque dice que va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra. Usted sabe, todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Eran fornicarias, afeminados, adúlteros, inmorales, que cayó fuego del cielo. Entonces el Señor te está diciendo que va a ser más tolerable el juicio para esa gente que para aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces nosotros en esta noche, hermano, si quieren subir los músicos, el mensaje, usted tiene el poder dentro de usted. Avívelo, hermano, hermana. Avívelo, levántese nuevamente. Recuerde cómo se levantó, cómo llegó. ¿Sabe que hay algo que hago siempre, hermano, hermana? Que es recordar cómo llegué al Señor. Recordar cuando madrugada tenía que orar y temblaba de las ganas de salir a drogarme y suplicaba y la despertaba a mi esposa, levantate porque no aguanto más, estoy temblando y no aguanto las ganas de drogarme, y pedirle a Dios que me ayude porque no puedo más. Y temblaba y le pegaba a la pared y le decía, Señor, ayúdame, porque eran años de droga. Pero el Señor me ayudó y me escuchó, hermano. Así que si usted hoy le clama y le dice, Señor, aviva el fuego en mi corazón, el Señor va a avivar el fuego en su corazón y lo va a bendecir. Pero créale, no le crea más al diablo. El diablo es mentiroso y está vencido. Cristo está vivo y tiene poder para levantarlo. Amén. Hasta acá me dio el Señor. Y el que quiera pasar para ser ministrado, puede pasar, pero pase